Damos muchas gracias a Dios, hermanos, por ese privilegio, esa grande bendición que ha sido derramada en la vida de cada uno de nosotros. Hoy más que nunca entendemos que es por su gracia, por su sola gracia, que a Él le plació elegirnos desde la eternidad con un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que fuésemos adoptados como sus hijos y para alabarle, para glorificarle. A ese Dios que desde la eternidad tuvo misericordia de nuestras vidas y derramó de su gracia en cada uno de nosotros. Quiero compartirles dos versos del capítulo 1 de la carta a los Efesios, el verso 5 y el verso 6. Dice la palabra de nuestro Dios: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice el apóstol Pablo, inicia este verso número 5, con estas palabras, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Notemos, es en amor, pero en el amor de Dios, en el amor puro, santo, sacrificial de Dios. Es en ese amor donde descansa nuestra elección, nuestra predestinación. Allí descansa. Y hemos sido predestinados, dice Pablo, en base a ese amor puro, santo, sacrificial de Dios sobre nuestras vidas, sobre nosotros. Y hemos sido predestinados, hemos sido determinados con anticipación para ser adoptados, para ser colocados como hijos de Dios, como hijos suyos. Sin existir causa alguna, hermanos, o mérito alguno en nosotros, en nuestra vida, sin haber nada bueno. Porque recordemos que su palabra dice que no hay bueno ni siquiera uno. Sin haber nada bueno en nosotros. Dios desde la eternidad nos predestinó para que fuésemos sus hijos. Solo por su inmenso, puro y santo amor. Solamente. No hay ningún mérito en nosotros. No hay nada bueno en nuestra vida o que hayamos hecho nosotros para llamar la atención de Dios. No lo hay. Solamente su inmenso amor derramado en nuestros corazones, en nuestra vida, es lo que movió a Dios para que un día, desde la eternidad o con anticipación, nos haya predestinado para darnos ese nombramiento, el nombramiento más grande, el nombramiento más bello que puede recibir una persona: ser llamado hijo de Dios, por puro amor. Dios el Padre es quien predestina o quien predestinó desde la eternidad. Y Dios el Padre predestinó a los que Él quiso. Ahora, esa doctrina, hermanos, la doctrina de la predestinación como nosotros le conocemos,
Es una doctrina tal vez difícil de explicar, o si la puedes llegar a explicar, difícil de comprender entonces. Porque ¿cómo le explicas a una persona que a unos Dios eligió para salvación y a otros, está del otro lado de la moneda, a otros para perdición, muerte eterna? ¿Cómo le explicamos ese concepto a una persona? ¿O cómo traer consuelo a una persona que ha perdido tal vez un familiar muy querido, muy amado, muy allegado a él, que nunca dio evidencia de una conversión? ¿Cómo darle consuelo a esa persona y decirle con toda la seguridad, no te preocupes, tu familiar a quien amas tanto, hoy está en un lugar mucho mejor? Hoy está en la presencia de Dios mismo. ¿Cómo decirle eso? ¿Cómo explicarle? Esta predestinación viene entonces desde la eternidad. Es Dios Padre quien la hace, a quien Él quiso y a quien ha predestinado, lo hizo para que fuésemos miembros de su propia familia. Hoy nosotros, como convertidos, hoy como personas que damos evidencia de nuestra fe, que damos fruto, que rinden gloria, honra y alabanza a nuestro Dios, ¿sí? Tenemos esa total seguridad de que somos parte de la familia de Dios mismo. Y esto es debido a la predestinación, al determinio con anticipación hecho por Dios desde la eternidad a favor nuestro. Y hoy gozamos o somos parte de la misma familia de nuestro Dios. El apóstol Pablo, ya en Romanos capítulo 8, en el verso 14, dice el apóstol Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, dice, hijos de Dios. Es decir, toda aquella persona que realmente se sujeta, se someta, hace la voluntad de Dios, verdaderamente es un hijo de Dios, porque es o se deja guiar por el mismo Espíritu de Dios. Pues no habéis, dice, recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, dice, el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Cada creyente ha recibido ese espíritu de adopción que nos identifica ahora como parte del pueblo o como parte de la familia misma de Dios. Hemos sido adoptados ahora. Ahora pertenecemos a esa familia hermosa de Dios. Ahora pertenecemos a esa multitud de multitudes de creyentes que glorifican y exaltan el nombre de Dios, tanto aquí en la tierra como allá también en el cielo. Un día lo haremos en esa eternidad. Y ese espíritu de adopción que hemos recibido en el momento que hemos creído, en el momento que hemos abierto nuestro corazón al Señor, clama, dice, Abba, Padre, diciendo, Padre, Padre. Dice el verso 16, el Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos, dice, ¿de quién? De Dios. ¿Verdad que es el Espíritu Santo, notemos, de nuestro Dios, quien da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios? ¿Y cómo nos da testimonio? Cuando viene a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestra memoria, cuando Él mismo
Es el que nos alienta, nos fortalece, nos anima, pero también nos redarguye cuando estamos mal. Cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios nos redarguye, nos exhorta. Y es el Espíritu Santo entonces de Dios el que da testimonio a nuestro espíritu. Y cuando nosotros experimentamos eso, tenemos la plena seguridad de que somos verdaderos hijos de ¿quién? De Dios. Y que ahora pertenecemos al pueblo, a la familia de Dios mismo. Dice el verso 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No nada más pertenecemos a la familia de Dios, somos también herederos, dice. Herederos de Dios. Y compartimos con Cristo esa herencia. Una herencia espiritual. Una herencia de vida eterna. ¿En dónde? En la eternidad. Pero dice Pablo, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que en el momento de aflicción, de tribulación, realmente reflejamos que somos hijos de Dios. Porque el creyente, hermanos, aún en medio de la aflicción, sigue confiando, sigue creyendo, se sigue fortaleciendo y aprende a depender más todavía de su Dios, de su Padre Celestial. Y eso da evidencia, hermanos, de que nosotros verdaderamente hemos sido predestinados desde la eternidad en amor para ser hechos hijos de Dios. Hoy gozamos el ser parte de esa familia. Hoy tenemos esa dicha, esa grande bendición de ser llamados hijos de Dios. El Padre concede a los predestinados una nueva condición ahora legal. ¿Por qué? Porque antes no éramos hijos, antes éramos creación, criaturas de Dios. Ahora nuestra condición legal delante de Él es que somos sus hijos. Ahora somos hijos. Porque tú te lo ganaste, porque hiciste algún mérito, porque hiciste algo bueno. No, por amor de Dios. Porque a Él le plació. Porque Él lo quiso así. Ahora eres su hijo. Porque habiendo podido predestinar a muchos más o a alguien más, a Él le plació elegirte a ti. Y hoy gozas de esa nueva condición legal. Ahora eres su hijo. El Padre concede a los predestinados también una nueva relación familiar. Hoy somos parte de la familia de Dios. Hoy nos vemos, hoy nos saludamos, hoy nos amamos, nos queremos como hermanos en Cristo. Hoy nos vemos los unos por los otros, hoy oramos los unos a los otros, hoy sobrellevamos las cargas de los unos hacia los otros. Y eso habla de que somos una familia que vive en unidad, que vive en Cristo mismo. Y es lo que el Padre te concede. Hoy tenemos la dicha de poder orar por algún hermano que se sienta enfermo, que se sienta triste, que se sienta desanimado. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Somos parte de esa familia del Señor. Pero también el Señor nos concede a los predestinados una nueva imagen, la imagen de Cristo mismo.
Hoy, cada creyente, hermanos, por todo el mundo, no tan solo es portador del nombre de Cristo, porque nos llamamos cristianos, portamos el nombre de Cristo. No tan solo somos portadores del nombre de Cristo, sino también portamos la imagen de Cristo mismo en nosotros. Cabe una pregunta aquí, hermanos. ¿Realmente reflejamos al mundo la imagen de Cristo? Realmente cuando el mundo nos ve a nosotros, ve la imagen de Cristo, escucha las palabras de Cristo, ve el testimonio de obediencia de Cristo hacia su Padre en nosotros. Porque ahora nosotros somos portadores de esa imagen. Ahora nosotros somos portadores de ese nombre. Y debemos de reflejar al mundo entero de que realmente o que verdaderamente somos hijos de Dios. Y como hijos reflejamos el rostro de su Hijo. Realmente lo reflejamos. Nuestro testimonio testifica verdaderamente que somos cristianos, que tenemos esa imagen. Dice Pablo en los Romanos, capítulo 8, verso 29, dice, porque los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, el Señor te conoció desde la eternidad y desde la misma eternidad te predestinó. Para que fuesen, dice, hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para eso el Señor te conoció desde la eternidad. Para eso el Señor te predestinó. Para que un día, en el momento, en el tiempo, no de nosotros, porque recordemos que la conversión no es cuando uno quiere, sino en el tiempo de Dios. Esta predestinación lleva a efecto, o la obra de Cristo lleva a nuestro corazón esa vida. Y en esos momentos somos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para eso el Señor te conoció, para eso el Señor te predestinó, para que reflejes al mundo entero, a ese mundo que está perdido en pecado, en corrupción, en maldición, para que tú reflejes el rostro de Cristo mismo allá afuera. Eso es lo que Dios nos ha concedido a cada creyente alrededor del mundo. Para eso el Señor te predestinó. Para eso el Señor te eligió desde la eternidad. Nunca para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Para reflejar al mundo entero que somos hijos de Dios. Y como hijos, llevamos un mensaje, una palabra de nuestro Padre Celestial. Pero dice el apóstol Pablo, regresamos nuevamente. Dice que esta predestinación fue por medio, fue a través, o fue por el conducto o por la causa de quién? De Jesucristo mismo. Hemos sido predestinados entonces desde la eternidad para ser adoptados como hijos de Dios. Dice, por medio de Jesucristo única y exclusivamente. Por eso eres un hijo de Dios. Por eso has sido predestinado.
El conducto, Cristo. El medio, la causa, a través, es Cristo. Y nadie más. Notemos, no son los ángeles, no son aún los mismos apóstoles, no es la madre de Jesús, como muchos dicen. No, el conducto, el medio de esa gracia tan hermosa de la predestinación de Dios en amor sobre nosotros es Jesucristo mismo y nadie más. Y es a través de la obra redentora de nuestro Señor en esa cruz del Calvario. No es por ningún otro medio, no es por repetir algo, no es por confesar algo, sino que es por la obra redentora de Cristo en esa cruz, que hoy somos llamados hijos de Dios. El más grande nombramiento que un ser humano puede tener es ser llamado hijo de Dios, por Cristo, por esa obra redentora que está asentando, que está culminando esa elección, esa predestinación de el Padre desde la eternidad. Y es, dice Pablo, según el puro afecto, dice, de su voluntad, según el puro deleite, según el puro agrado, según el puro beneplácito. ¿De quién? De Dios. Dice, de su voluntad, de la voluntad de Dios. El predestinarte para ser adoptado como hijo de Dios es obra del Padre, entonces, hermanos, en su infinito y beneplácito deleite y agrado. Y es hecho o fue hecho desde la eternidad, porque desde la eternidad Dios te amó. Desde la eternidad Dios te conoció, Dios te amó y Dios se deleitó en salvarte. Dios se agradó en salvarte desde la eternidad por el puro afecto, dice, de su voluntad, por su puro amor infinito. A Dios le plació un día desde la eternidad salvarte. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 8, un verso muy conocido por todos nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Y creo que el amor más grande, hermanos, que podamos imaginarnos, se queda muy corto con el amor que Dios muestra para con nosotros, con el amor que Dios ha mostrado desde la eternidad a favor nuestro. Dios nos salvó por puro deleite, por puro agrado de Él, por puro beneplácito de Él. Dios así lo hizo. Dice Ezequiel también, verso 33, verso 11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero, dice, la muerte de quién, del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva, dice el Señor. Él no quiere, dice, la muerte del impío. Entendamos muerte eterna.
Yo no quiero la muerte del impío, dice, sino lo que él quiere es que se vuelva, que se arrepienta el impío de su camino, porque al hacerlo, dice, vivirá. Porque al hacerlo pasa a ser adoptado hijo de Dios. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, dice. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios quiere, hermanos, que todos nos volvamos de nuestros caminos. Dios quiere que andemos en ese camino de gloria, honra y alabanza a su nombre, a Él. Dios quiere verdaderamente una conversión en nuestro corazón. Y si ya hemos sido predestinados desde la eternidad, en su momento, en su tiempo de Dios, el Espíritu Santo estará aplicando esa obra redentora de Cristo en nuestros corazones. Y verdaderamente experimentaremos una nueva conversión, una regeneración total en nuestra vida. Cuando eso suceda. Pero Dios quiere, dice, que nos volvamos a Él. Dios quiere que vivamos toda una eternidad al lado de Él. Hemos sido predestinados entonces, hermanos, por puro amor, para ser sus hijos. Un hijo que le alaba, un hijo que le glorifica, un hijo que le exalta. El medio, Cristo, por pura voluntad de Dios, por puro deleite. Dios se deleita cuando un pecador se arrepiente. Dios se goza cuando un hijo suyo abre su corazón en alabanza y gloria a su Señor. Dios se deleita. Dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, dice. Para elogio, para que le alabes. Dios Padre nos predestinó como sus hijos desde la eternidad en su amor, por su voluntad. Pero esa voluntad es para que tú le alabes, para que tú le glorifiques, dice, para que tú le honres, para que seas una persona agradecida por ese favor que has recibido de Él. Dice, para alabanza de la gloria, de su gracia, de su favor. Por ese favor de Dios hacia ti. Dios quiere que tú le alabes. Dios quiere que tú le glorifiques, que tú le exaltes, que tú le honres. Dios quiere que tú le alabes. Dios quiere que caigas de rodillas, rendido totalmente delante de sus pies. Oigan, por ese gran privilegio que sin merecerlo nos lo ha concedido. Ser parte de su familia. Ser llamado hijo suyo. Alabémosle, hermano. Glorifiquemos su nombre. Honremos el nombre de nuestro Dios. Y seamos agradecidos con el Señor por ese favor que Él nos ha dado. Por ese privilegio de que ahora con toda confianza podemos llegar a su misma presencia por los méritos de Cristo y decirle, Abba Padre, y decirle, Padre, aquí estoy.
Es un gran privilegio, hermanos. Un gran privilegio el saber que un día estaremos en la eternidad con Él mismo. Todo por su amor, todo porque es su voluntad, todo por ese gran privilegio que nos dio de ser llamados sus hijos. Dice, con la cual, entendamos la gracia de Dios, nos hizo aceptos. Dice, en Él, amado. La palabra acepto se traduce como otorgar gracia, como nos favoreció, un favor, pero también se traduce como investir con honor especial. Entonces dice, con la cual, con la gracia, nos otorgó un favor, nos invistió de honor especial. Oiga, ser llamado hijo de Dios no es cualquier cosa y no es para cualquiera. Es para nosotros, los que hemos sido predestinados desde la eternidad. Es un honor especial que seas invitado a su mesa. Es un honor. Y dice que es en el amado, en su Hijo amado. Pablo le da este nombramiento a Jesús, en el amado. Todo, hermanos, todo mérito, todo honor, todo favor, toda gracia que viene de Dios hacia nosotros, sus hijos, es a través del amado, a través de su Hijo Jesucristo. En Colosenses capítulo 1, verso 13, dice el apóstol Pablo, en el cual, entendamos Dios, nos ha librado, dice, de la potestad de las tinieblas y trasladado, dice, al reino de su amado Hijo. Es el nombramiento que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le da a nuestro Señor Jesucristo. El amado. Aquí, su Hijo amado o su amado Hijo. Y dice que Dios nos ha librado. ¿De qué cosa? De la potestad de las tinieblas. Y cuando Él te liberta, dice, te traslada, no te deja allí, te traslada al reino ahora de su amado Hijo. Toda bendición, todo honor especial, todo favor de Dios para con sus elegidos es a través de su amado Hijo, de su amado Jesucristo. En consideración o en amor al amado, el Padre nos concede toda bendición espiritual, pero es en el amor a su Hijo, es en consideración a su amado Hijo, como nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual. Dice Pablo a los Romanos capítulo 8, verso 32. El que no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo lo necesario.
toda bendición espiritual, ¿cómo no nos va a dar con Cristo también todo esto que necesitamos? Si lo más valioso para Dios era su Hijo y no lo escatimó, sino que dice, nos lo entregó o lo entregó por nosotros a una muerte, a una obra que Cristo debía de hacer, que le causaría la misma muerte, que le causaría sufrimiento, que le causaría dolor. Y Dios no escatimó ni en su propio Hijo. ¿Cómo no te va a bendecir? ¿Cómo no te va a dar toda bendición espiritual? ¿Cómo no? Y esto es en consideración o en base al amor de su amado Hijo. ¿Cómo es que el Padre derrama bendición sobre cada uno de nosotros como sus hijos ahora? ¿Cómo el Señor derrama favores? ¿Cómo el Señor derrama honor especial en nuestras vidas? Pero esto es en base al amor de su Hijo Jesucristo y a través de su Hijo Jesucristo. Cristo, el amado Hijo de Dios, en una total obediencia al Padre, realiza cada uno de sus mandatos, cada uno de sus mandamientos. Por esa causa es el amado del Padre, porque es obediente al Padre, porque realiza o lleva a cabo cada uno de las encomiendas, de los mandamientos que Dios le ha encargado. Por eso es su amado Hijo. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 17, dice, por eso me ama el Padre, dice. ¿Quién habla? Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, dice, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento, dice, recibí de quién? De mi Padre. Esa es la causa de que el Padre llama mi Hijo amado a Cristo. ¿Cuál hijo obediente? Dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso es que me ama, porque le obedezco. Pongo mi vida, dice, y la vuelvo a tomar. Porque es una ordenanza, un mandamiento que recibí de mi Padre. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 29, dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué es lo que hacía Jesús aquí durante su ministerio terrenal? Dice, yo hago siempre lo que al Padre le agrada. Por eso Cristo es el amado del Padre. Es el Hijo amado, muy amado de Dios. Porque siempre fue obediente. Obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, dice su palabra. ¿Cuánta obediencia, hermanos, hay de nosotros para con Dios?
Ahora somos sus hijos. ¿Cuánta obediencia expresamos a los mandatos, a la palabra de Dios mismo? ¿Cuánto obedecemos? El Padre se agrada en la obediencia. El Padre se agradó de Jesús y se sigue agradando de Jesús, su Hijo, porque fue, porque es un hijo obediente. Ahora nosotros como parte de la familia de Dios, ¿qué tanto obedecemos sus mandamientos? ¿Qué tanto obedecemos su palabra? En esa total obediencia del Hijo, el Padre exclama una y otra vez desde la eternidad, este es mi Hijo amado. Allá en el Evangelio de Juan capítulo 17, verso 24 dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios desde la eternidad, una y otra vez ha exclamado, este es mi Hijo amado. Cuando Jesús es bautizado, los cielos, dice su palabra, fueron abiertos y una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando esa transfiguración en aquel monte también, delante de sus discípulos, esa misma voz exclama una y otra vez diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Jesús es el Hijo amado de Dios. Y es a través de Jesús como nosotros obtenemos toda esa bendición espiritual que Dios derrama sobre nosotros. Es a través de la obra redentora de Cristo en esa cruz, como hoy nosotros que fuimos desde la eternidad predestinados, hoy hemos abierto nuestro corazón al Señor y tenemos esa esperanza de esa vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es a través de Cristo, hermanos. ¿Cómo nosotros desde la eternidad hemos sido elegidos para salvación? Qué gran honor, qué gran privilegio ser llamado hijo de Dios. Termino con esto, hermanos. ¿Realmente doy evidencia de un hijo de Dios? ¿Realmente reflejo el rostro de Jesús allá afuera? ¿Realmente doy el testimonio de Jesús allá afuera? Y si no fuese así, pidámosle perdón a Dios. Digámosle en este momento, Señor, perdóname, Señor. Porque como tu Hijo, Señor, no he reflejado verdaderamente el rostro de Jesús. Perdóname, Señor, porque no he dado testimonio realmente como un hijo verdadero tuyo, Señor. Pero bendita gracia, bendito favor que tú tienes para con nosotros, para conmigo. Bendito Jesús, que es nuestro abogado, a quien clamamos ahora y siempre.
para que sea Él quien interceda delante del Padre mismo por cada uno de nosotros. Les animo, hermanos, a que tengamos en alta estima el saber que somos hijos de Dios. Les invito a que nos esforcemos cada día por agradar, por glorificar, por honrar, por alabar el nombre de nuestro Dios, con nuestra vida, con nuestro testimonio. Y donde nosotros estemos o andemos, el mundo vea no mi rostro, sino el rostro de Jesús mismo. El mundo escuche no mis palabras, sino las palabras de Cristo mismo. Sigamos adelante, hermanos. Tomados, asidos siempre de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén.